Héctor Gradasí cruzando el río San José en Córdoba en un gran premio de montaña en la década de 1970. Hace medio siglo, Ford recuperó la gloria en Touring Road después de una pausa de 7 años y comenzó su dominio de 7 temporadas. El gran exponente de esa época fue Héctor Luis Gradasí, quien ganó 4 de esos campeonatos con un auto que se salvó del desguace porque el recordado Pirin lo compró de fábrica antes de que se formara el equipo oficial del óvalo. Hoy ese mítico Ford Falcon luce inmaculado y sigue ganando carreras, ya que la esposa del recordado cordobés, Ana María Souchi de Gradasí, es campeona en pruebas de regularidad. Pirin Gradasí fue uno de los mejores pilotos nacionales de la historia. Nació el 6 de marzo de 1933 en Córdoba. Empezó a competir como un grande a los 24 años, en motos, y en una temporada ganó 3 títulos. En 1964 debutó en el automovilismo en la mejora de turismo, donde fue campeón en 1966. Uno de sus grandes hitos fue su victoria el 26 de febrero de 1967 en la Vuelta de San Pedro, en su segunda carrera en el TC, el día que Industrias Kaiser Argentina estrenó el Torino en la categoría popular que preparó Oreste Berta. Gradasí se unió a la famosa CGT, que era el equipo oficial de la marca Toro, junto a Eduardo Copello y Jorge Ternengo. Corrió durante 16 años en autos, participó en 247 carreras y logró más de 60 victorias, 30 de ellas en el TC, y es el octavo en la lista de ganadores. También corrió en Sport Prototype, Turismo Nacional y Fórmula 1 Mecánica Argentina. Venció a los mejores de su época. Era un talento al volante, pero su mayor virtud se basaba en saber adaptarse rápidamente a los cambios y a los distintos tipos de coches. Otro punto fue su pasado como mecánico, que le hizo conocer todos los trucos de los autos con solo escuchar su motor. O incluso recomendaba a sus compañeros cuando cambiar algo. Gradasí le dio al Torino la primera victoria en el TC. Mi salto fue cuando empecé con el Torino. De correr con el auto Unión a 140 km por hora pasé a viajar a 240 km por hora. Cuando empecé en San Pedro al Torino no lo conocía porque no habíamos tenido tiempo de probarlo. Me subí al coche por primera vez un día antes de la carrera. Lo respetaba mucho porque nunca había conducido tan rápido, dijo Gradasí en una entrevista con la revista Corsa. Ana María era profesora de baile y conoció a Héctor cuando él comenzaba a correr autos, y al año se hicieron novios. La relación creció en medio de las carreras y se casaron en 1970. Ella siempre lo acompañaba a las competencias. En 1971 Pirin compró un Ford Falcon de fábrica y al año siguiente fue convocado para integrar el equipo oficial en el TC junto a otro grande de la época, Neisif Moisés Estéfano, único campeón post-mortem a nivel nacional. A los autos asistió José Miguel Herce, quien tuvo una gran relación con Gradasí. El polaco fue uno de los mejores entrenadores de la historia y se especializó en motorización para Ford. Durante 7 años, Gradasí terminó en los 2 primeros lugares en los campeonatos de TC, ganó 4 títulos en 1972, 1974, 1975 y 1976, y 4 subcampeonatos, 1967, 1973, 1977 y 1978. Carreras de Héctor Luis Gradasí en el TC del Autódromo de Buenos Aires en 1976 y 1977. En ese momento se incorporó al equipo un joven Juan María Traverso, que aprendió mucho de Gradasí. El Flaco de Ramallo reconoció que aprendió muchas de sus travesuras gracias a la experiencia del cordobés. Cuando estábamos en la escudería Ford, el Flaco era un chico, tendría 20, 22 años. Le faltaba experiencia, que era la que yo tenía. Siempre pilotaba bien y cuando me dijeron que se incorporaría al equipo me alegré mucho. Hicimos un gran equipo con él, discutimos las cosas cara a cara y logramos excelentes resultados. En diálogo con este medio, Traverso reveló los secretos que permitieron aplastar al equipo oficial del oval en la década de los 70. La gloria en el TC para Pirin llegó con el halcón de su propiedad y el 20 de mayo de 1979 ganó la primera carrera autoguiada de la Asociación Corredores Turismo Carretera en el Autódromo de Buenos Aires y la entidad dejó de estar bajo la ala del Automóvil Club Argentino. Ese año Gradasí consiguió otros 5 podios y se encaminaba a su 5ª corona.
El 12 de noviembre se corrió la 20 Vuelta Ciudad de Tandil, que ganó Esteban Chango Fernandino, quien fue compañero de Gradassi, quien fue segundo. Pero fueron denunciados por otros competidores por irregularidades en las culatas. Los motores de los Volcans oficiales fueron llevados bajo custodia policial a un taller local y en los primeros días de diciembre fueron retirados. Pirin era el líder del campeonato, aunque decidió retirarse cuando la ACTC decidió extender esa temporada hasta mediados de 1980. Ana María y Héctor mirando revistas a finales de los 70. Creo que me retiré a tiempo. Ya estaba al límite. Me di cuenta cuando frené, que podría hacerlo un poco más tarde. Tal vez podría haber continuado un año más, pero estoy satisfecho con lo que hice. Supongo que será difícil que alguien del interior repita la carrera deportiva que hice yo, confió Pirin, quien junto a Ricardo Orazati son los únicos campeones del TC cordobés. José María Pechito López estuvo a 6 vueltas de lograrlo en 2009, pero un descuido por una mancha de aceite lo dejó fuera de la última cita en Buenos Aires. Además, entre sus amigos en el automovilismo estaba Juan Manuel Fangio. Era un tipo sensacional, como piloto y como persona. Además, era fan mío. El que se le acercó fue Domingo Marimón, que también me empujaba. Una vez fueron a verme correr un Challenge of the Brave y les gustó mucho mi estilo de conducción. Ford retiró su equipo oficial y desechó todos sus Volcans oficiales. Pero el único que sobrevivió es el de Gradassi porque era de su propiedad. Conservó su coche y en 1997, con Ana María como compañera, empezó a correr carreras regulares, esas competencias que no se basan en la velocidad y se debe respetar un tiempo establecido durante los controles. Se pueden correr en carretera o en autódromos y se destacan porque en su mayoría son autos históricos. El día de la boda de los Gradassi. Siguió con Ana María en su casa del Cerro de las Rosas, en Córdoba, y más allá del vicio con el halcón también se dedicó a la pesca, una de sus actividades favoritas. Además, fue socio del Automóvil Club de Córdoba. Pirin falleció el 4 de febrero de 2003 y Ana María se quedó con el auto al que le hicieron mantenimiento con el tiempo y en 2019 fue restaurado en Río Tercero. Este año, medio siglo después del primer título de TC de Gradassi con ese Falcon, fue invitada junto con el auto a la 20ª edición de Autoclásica, la exhibición de vehículos históricos más importante de América Latina que suele realizarse en el hipódromo de San Isidro y cada año hay un descubrimiento. Infobae habló con Ana María y le contó los detalles del auto. Pirin compró este auto en 1971 de la fábrica de Ford. Lo compró desmontado para construir un coche de carreras. Era un Falcon de calle metalizado. Corre varias carreras con el número 52. En octubre se une a Carlos Pairetti para correr la Vuelta del Noroeste. Le ponen una nariz, la pintan de naranja con un color crema y ya tiene algo que ver con los motores Jersey. Al año siguiente entró a la escudería Ford y se pintó el coche de azul y blanco, recuerda. Óscar Gálvez, Ana María y Héctor con su hija Romina. En 1974 corren con Peñaflor y lo pintan de color burdeos. Cuando iban a correr una competencia había salido el motor Sprint y el reglamento decía que el motor tenía que coincidir con el modelo del auto. Así que los mecánicos cortaron los faros y colocaron los cuadrados. Herzeg me dijo eso. En 1975 es azul y blanco y en 1976 ya lleva el color actual, añade. Ana María afirma que en realidad deberían ser 5 títulos del TC los que debería haber ganado Pirin. Yo diría que son 5 porque si miras hasta diciembre de 1979, es campeón. Esa definición fue muy dolorosa porque si Pirin hubiera sabido que iban a hacer eso, no se retiraría. Porque estaba tranquilo que era campeón y no se imaginaba que iban a posponer el tema para mayo de 1980. Una injusticia. Ella tomó su legado y participa en carreras regulares. El auto sigue ganando campeonatos porque pertenezco a la Asociación de Autos Antiguos de Córdoba y tengo 5 campeonatos y 4 subcampeonatos regulares. El año pasado se disputó un campeonato mediterráneo de regularidad en Córdoba. Somos binomio femenino con mi navegante y somos campeones. Este año hay 6 competencias y somos líderes ante una cupecita que nos viene persiguiendo. El 5 de noviembre tenemos que vencerlo,
dice.